Amén. Muy bien, la charla del día de hoy es Revolución Cultural, su fundamento ideológico. El tema en cuestión, como dije al principio en esa conversación informal que tuve con ustedes, el tema en cuestión es bien complejo, tiene muchas ramificaciones, de tal manera que es imposible abordar todo lo que es el contenido de este tema. Pero principalmente nace del hecho de que nosotros también estamos muy cerca de poder enfrentar una elección que es un plebiscito, donde se promueve a través de todos los sectores prácticamente la aprobación de una nueva constitución o dar paso a la aprobación de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente o una asamblea mixta. Y eso implica cambiar absolutamente el modelo, pero ese cambio tiene un trasfondo. Seríamos ingenuos si nosotros dijéramos realmente esto nació de parte de la gente en forma espontánea. La verdad es que esa es una ingenuidad de las más grandes. Y tenemos que ser cuidadosos como creyentes en caer precisamente en ese tipo de motivación que la gente tiene muchas veces pensando en que lo que viene es una utopía extraordinaria, un paraíso en la tierra, si es que se producen ciertos cambios. Por eso, como no es algo espontáneo, como es algo que se viene plasmando de hace muchos años, y podríamos casi decir siglos, es imprescindible que podamos examinar los fundamentos ideológicos y los propósitos que este cambio plantea. Porque no podemos pensar que esta idea apareció de improviso en las esferas políticas de nuestro país o de Latinoamérica en general, o de América en general, podríamos incluso ampliarlo mucho más todavía. Esto sería ingenuo. Para saber entonces desde cuándo y sobre qué base se plantea esta revolución, que este término que es muy usado también en el día de hoy, necesitamos revisar un poco la historia, donde descubrimos el pensamiento subyacente de la misma, es decir, cuál es la base, sobre qué se edifica esta revolución. En esta charla quiero dedicar estos minutos para echar una mirada objetiva a este tema de la revolución cultural que se plantea como un cambio civilizatorio en todas las esferas de nuestra sociedad, según palabras de sus mismos proponentes. Esto que quede bien plasmado en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es un cambio civilizatorio de todas las esferas de nuestra sociedad. No es un cambio simple, meramente político, sino que tiene que ver con algo mucho más fuerte de fondo. Alguien dice, especialmente en un libro que se llama Mark Freud y la Revolución Total, que se escribió en 1972, dice lo siguiente esta persona que se llama Pierre Huguet-Royas, un francés. Dice, la revolución cultural es una revolución de las formas de sentir, de actuar y de pensar. Una revolución de las formas de vida colectiva e individual. En suma, una revolución de la civilización. ¿Cómo será? Dice, con la revolución sexual, o sea, la abolición de las relaciones actuales entre los sexos, acompañada de una transformación radical de las relaciones entre hijos y padres y jóvenes y adultos, y que debe acompañar el curso de la revolución económica, social y política. Hay muchas cosas allí en esa definición de esta persona que escribió ese libro en el año 1972, estamos hablando ya de un buen tiempo atrás. En suma, está diciendo que es un cambio total, absoluto, completo, no se trata de un cambio en alguna área del quehacer de la sociedad, sino es un cambio absoluto, una transformación radical, en palabras de él. Una persona más conocida para nosotros quizás y que vive en nuestro entorno, que se llama Andrés Pascal Allende, ex dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario, o MIR, dice, estamos hablando no solo de un cambio político, es también de forma de vida, un cambio civilizatorio. Ese es un cambio más radical y más profundo que el que nunca nosotros planteamos antes. ¿Notan la coincidencia? Es un cambio civilizatorio, dice. Luego, Herbert Marcuse, un filósofo alemán, dice lo siguiente. Se acabaron la idea tradicional de revolución y la estrategia tradicional de revolución. Lo que debemos emprender es una especie de difusa y dispersa desintegración del sistema. Una especie de difusa y dispersa
desintegración del sistema. Eso él lo escribió en un libro que se llama La sociedad carnívora. Ya en 1969 escribía esto en la página 45 del libro antes mencionado. Como se puede apreciar, hay una coincidencia casi absoluta en las opiniones de estos tres proponentes de una revolución total. Es evidente que cada uno ha bebido de la fuente del otro. La idea que aparece como común denominador es que hay que realizar un cambio absoluto en la civilización, radical, profundo y definitivo. Un giro de 360 grados en el pensamiento, sentimiento y voluntad de las personas. Un cambio radical del sistema sobre el cual se ha edificado por 2000 años la sociedad occidental. Y aquí hay una cosa importante. ¿Y cuál es ese fundamento sobre el cual se ha edificado la sociedad occidental? Los principios y valores judeocristianos. En otras palabras, se está planteando la destrucción de los fundamentos que han sostenido nuestra civilización por 20 siglos. Esta revolución, entonces, implica un proceso doble. Por un lado, de deconstrucción y por otro lado, de construcción. Es decir, de echar abajo algo completamente y colocar en su lugar otro totalmente nuevo. Primero destruir, luego edificar. Primero, destruir la cosmovisión que ha sustentado nuestra civilización y luego poner en su lugar otra cosmovisión antagónica a la existente. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando se trata de decir, ¿saben? Nosotros vamos a hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio radical, absoluto, total, completo. ¿De qué cosa? La pregunta que debemos hacernos. De todo lo que son los valores fundamentales sobre los cuales se edificó la sociedad occidental. ¿Y de dónde proceden esos valores? Obviamente de los principios judeocristianos. Es decir, en otras palabras, siempre el foco es el cristianismo, porque el cristianismo es el que ha sido el principio ideológico desde el punto de vista correcto, ¿cierto?, de la civilización occidental. Esta es la revolución que se plantea entonces, un cambio total y absoluto, no únicamente enfocada en un país específico, sino en todo el mundo. Pero nos preguntamos de dónde surge esta idea, ¿es algo nuevo? ¿Es algo del siglo XXI? Y para dar respuesta a esta pregunta debemos conocer a un personaje que dio forma teórica a la idea de la revolución cultural que se propone ahora en la práctica. Esto es interesante, porque la persona que dio forma teórica a la revolución cultural es una persona que durante su vida nunca vio plasmado en realidad sus pensamientos. Pero en el día de hoy, es increíble, eso está plasmado en la práctica, digamos. Lo que me llamó la atención y lo que me hizo atender un poco más de cerca este tema y la persona en cuestión que vamos a ver ahora su pensamiento filosófico y la praxis, es decir, la práctica de este pensamiento, es un periódico que leí hace 3 o 4 años más o menos, del diario La Tercera, donde decía en la portada principal que todos estos jóvenes idealistas, estos nuevos políticos que en el día de hoy están en el Parlamento, tenían como su precedente, su estándar, digamos, en cuanto al pensamiento y a la filosofía, a el señor Antonio Gramsci. Cuando escuché por primera vez el nombre, nunca lo había escuchado jamás en mi vida, y comencé a indagar un poquito y a estudiar el tema, y es interesante porque allí uno ve, en una forma quizás casi idéntica, cómo su pensamiento está siendo puesto en la práctica en el día de hoy. ¿Quién es Antonio Gramsci o quién fue? Fue un político y filósofo italiano que nació en Cerdeña en 1891. Fundador junto a otro del Partido Comunista Italiano el 21 de enero de 1921. Siendo Gramsci miembro del Comité Central y al mismo tiempo director de su periódico, que desde entonces se convirtió en diario, un periódico que tenía el Partido Comunista en Italia. En 1924 es elegido diputado por el Partido Comunista Italiano en las mismas elecciones que triunfa el fascismo de Mussolini, con Mussolini a la cabeza. En 1926 es detenido y condenado a 20 años de cárcel, acusado de crímenes de odio y una serie de otras cosas. Y es allí, a partir de 1929, que comienza a escribir su pensamiento político y filosófico que plasma en cuadernos escolares, comunes y corrientes, simples, y muere en Roma él el 27 de abril de 1937.
Ahora lo interesante de que él no elaboró un pensamiento, digamos, con una, podríamos decir, un bosquejo claro, evidente en el sentido político, económico, social, cultural, sino que él escribía sus pensamientos así en una forma sin orden y posteriormente se recopiló esa obra y se le da el nombre de Cuadernos de la Cárcel, ¿m? Cuadernos de la Prisión. El tema que permea todos sus escritos es el de la revolución cultural, destacando la importancia del lugar del intelectual en el conjunto de la sociedad, en lo referido a la toma del poder político. Él dice, la revolución no tiene que ser no tiene que ser violenta, la revolución no tiene que ser a través de las armas, sino que la revolución tiene que ser a través del pensamiento, ganando a los intelectuales. Los intelectuales es el enfoque principal que él tenía en mente. Las primeras ediciones de sus cuadernos en castellano aparecieron en Argentina en 1950 y 1952 respectivamente. El pensamiento de Gramsci es un intento marxista de plantear globalmente el marxismo con mucha inteligencia. La cuestión del tránsito hacia el socialismo en una sociedad de formación occidental. Es decir, ¿cómo podemos llegar al poder? ¿De qué manera podemos lograr esto? Porque finalmente el pensamiento era similar en el sentido del objetivo, del propósito, al de Marx, al de Lenin, ¿cierto? Que era más o menos similar en cuanto a su objetivo, que era establecer una dictadura del proletariado. Pero ¿cómo se podría llegar a eso? Y aquí es donde entonces entra su pensamiento filosófico a tallar, que es muy importante. Solo vamos a mencionar algunos elementos de su pensamiento porque esos son los que plasma después ya en una forma clara en cuanto a la filosofía y la praxis que le va a llamar posteriormente a la dictadura del proletariado. Su filosofía, entonces, vamos a ver algunos elementos. Primero, materialismo. Materialismo. Aquí no estamos hablando del interés por el dinero, ¿cierto? Como a veces se utiliza el término, sino que es en términos filosóficos. El materialismo es lo que niega todo tipo de trascendencia. El materialismo es lo que dice que los seres humanos somos especie de máquinas y que en un momento dado se nos acaba la cuerda, por decirlo así, y se acabó. Nada más, no existe trascendencia, no hay nada más allá de esta tierra. Para Gramsci, materialismo es lo que se opone al espiritualismo religioso. Él le dio un sentido mucho más fuerte en directa contradicción con el espiritualismo religioso. Él dijo, no existe nada más allá, no solo Marx también lo decía, ¿cierto? Pero Marx planteaba principalmente del asunto del materialismo en términos más toscos, por decirlo. Pero Gramsci le da un sentido mucho más profundo, en el sentido de plantear el materialismo como una revelación en contra del espiritualismo religioso. Es decir, el repudio de la cosmovisión religiosa de la existencia. Eso va a ser para él principalmente el materialismo. Materialista es, pues, para Gramsci aquel que quiere encontrar en esta tierra y no en otro lugar el sentido de su vida. Aquel que rechaza explícitamente el más allá. Él escribe, lo que debemos propagar es el materialismo, sí, pero en el sentido de anti-espiritualismo. Eso es lo que hay que afirmar. Noten el primer principio que él tiene en su pensamiento, con el cual después plasma todo lo que va a ser su estrategia política y social y cultural, esencialmente, es todo lo que se oponga, digamos, él va a propagar todo lo que se oponga al espiritualismo, a lo trascendente, a lo que nosotros sabemos, ¿cierto?, como creyentes que sí es una realidad. Lo segundo es inmanentismo con N, inmanentismo, que es muy similar al materialismo, pero ahora ya dicho en este sentido, lo que Gramsci quería dar a conocer con eso es que señala de esa manera el completo y definitivo rechazo de toda trascendencia. No existe ninguna trascendencia. El inmanentismo para Gramsci es el telón de fondo, la base de todo el edificio marxista. Entonces la inmanencia es lo contrario de la trascendencia, del hombre que está de paso en la tierra hacia un más allá, hacia una tierra nueva, un cielo, etc. Eso lo deja completamente a un lado. Él dice que el cristianismo es la utopía más grande que existe en la historia, está llena de mitos y leyendas y que en definitiva lo que tiene que reemplazar eso es precisamente el marxismo.
La inmanencia para Gramsci es la actitud del hombre que decide instalarse acá, in manera, permanecer en, del hombre del paraíso en la tierra, como diría Marx. Es decir, él dice, bueno, sí, hay un paraíso, pero ese paraíso es en la tierra. ¿Quién lo construye? El hombre. No existe, más allá de esta vida, otra vida trascendente. Este humanismo absoluto significa que hay que desechar cualquier concepción del hombre que no considere el humano como supremo y terminal. Esto es importante porque es antropocéntrico en términos absolutos su pensamiento. El hombre es el principio y la razón de todas las cosas. Ese es el planteamiento del humanismo, y todo lo que sea relacionado con otra cosa, con todo lo que tenga que ver con lo espiritual o lo trascendente, tiene que eliminarse completamente de la sociedad. Ahora, para hacer eso, entonces, él divide la sociedad en sociedad civil y sociedad política. Esa es la división que él hace, sociedad civil y sociedad política. Para entender un poquito mejor, debemos decir que Carlos Marx decía en su pensamiento político y filosófico, decía que había una estructura que era la base. Para él la estructura tenía que ver con todo el asunto de la producción, es decir, la parte económica. De hecho, él decía que el hombre es un ser económico, en esencia. Y la superestructura es donde estaba la filosofía, el pensamiento de la gente, la religión, la cultura, todo esto que forma parte de la sociedad. Bueno, lo que hace Gramsci, en definitiva, es dejar a un lado lo que tiene que ver con el pensamiento económico como centro y va a la superestructura, que es decir, donde se plasma el pensamiento, la cultura de la gente y donde también se consideran las religiones como parte de esa cultura. Por eso hay una marcada diferencia en la forma en que él lo enfoca. Para Marx, la fuerza y relaciones de la producción, es decir, la compleja organización de las condiciones materiales de la existencia, constituyen en la sociedad la base, la estructura que condiciona todo lo demás. La política, el derecho, la moral, la familia, la religión, etcétera, formarían parte de la superestructura. Pero Gramsci dice que no es así. Lo primero, dice Gramsci, es atacar la superestructura, porque allí está la esencia donde nosotros vamos a entender cómo infiltrar una idea, un pensamiento. ¿Dónde se tiene que producir esto? Obviamente donde se plasma el pensamiento de la gente en general, la filosofía y la religión. El hombre para Gramsci es un ser cultural esencialmente. Esto condiciona todo lo demás. Gramsci entonces divide la superestructura de Marx en sociedad civil y sociedad política, y cree que allí se debe apuntar como objetivo para producir la revolución que lleve al establecimiento del marxismo. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es, según sus propias palabras, el conjunto de los organismos denominados privados, que corresponden a la función de hegemonía. Hegemonía significa supremacía, predominio, que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. La sociedad civil sería así el conjunto de organismos privados que detentan hegemonía doctrinal o intelectual sobre las clases subalternas, las clases inferiores. De tal manera entonces que lo que él está diciendo, la sociedad civil es el punto del cual nosotros debemos atacar para llegar a producir una revolución que tenga un sustento fundamental. La sociedad civil, entonces, es el campo de batalla donde se difunde y luchan entre sí las diversas ideologías, o mejor, las diversas cosmovisiones, que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las elaboraciones más sofisticadas de los intelectuales. Las organizaciones triunfantes en esta lucha ideológica en la sociedad son las que logran apoderarse de la dirección intelectual, es decir, lo que se piensa, y de la dirección moral, es decir, lo que se valora. Voy a repetir esta última frase porque es muy interesante. Dice que hay que apropiarse en esta lucha ideológica de la dirección intelectual, es decir, lo que se piensa. ¿Quién determina lo que se piensa? ¿Quién es el que influye más en lo que se piensa? Y obviamente ahí tenemos las universidades, ahí tenemos la educación, ahí tenemos los colegios y ahí tenemos también los medios masivos de comunicación. Los que influyen más en el pensamiento de la gente, dirección intelectual.
Pero también dice dirección moral. Es decir, lo que se valora, lo que realmente importa en términos de valores. Por supuesto, no se refiere a los valores judeocristianos, sino se refiere a los valores del sistema socialista. Dice que que esto es lo que forma, ¿cierto?, la parte de la superestructura de la sociedad. Y atraen hacia el grupo dirigente la adhesión de las clases subalternas. En el fondo, ganando estos estamentos vamos a ganar la masa, el resto de la gente, que no necesariamente está en un nivel intelectual y capacitado para entender estas cosas. ¿Quiénes son los que dirigen? Ellos son los que finalmente van a guiar a las masas. El grupo dirigente de esa manera se adueña de la estructura ideológica, impone un mundo de ideas creando y difundiendo mediante los organismos que lo integran una determinada concepción del mundo en el pueblo y en la sociedad. Tales organismos son, escuchen bien, la escuela, dice, la iglesia y los llamados medios de comunicación social. Yo quiero que queden con eso muy, muy marcado. La escuela, la iglesia y los llamados medios de comunicación social. Estos son los tres estamentos a los cuales él va a apuntar para producir la revolución, dice él. Ahora, ¿qué es lo que es la sociedad política? Esa es la sociedad civil la que acabamos de ver. ¿Qué es la sociedad política? La sociedad política es el conjunto de organismos de la superestructura también que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, penal, político y militar. Es decir, en el fondo los instrumentos del Estado. Esa vendría siendo la sociedad política, que ejercen dominio y coerción directo en el campo jurídico, político y militar. Es sobre todo sociedad política el Estado, que tiene por función la tutela del orden público y el respeto de las leyes. Tal sería la sociedad política, la sociedad dominante, digámoslo así. O sea, la que ostenta el poder. Esa sería la sociedad política. La hegemonía es lo propio de la sociedad civil, dice él, el dominio lo propio de la sociedad política. Aquí hay otra división que es muy interesante. Él dice, la hegemonía es lo propio de la sociedad civil. La hegemonía implica el pensamiento dominante. Y el dominio, lo propio de la sociedad política. La sociedad política tiene el dominio, la sociedad civil tiene el pensamiento, es decir, la hegemonía del pensamiento. La hegemonía y el dominio son los dos brazos entonces que controlan una sociedad determinada. Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia, y esto es interesante porque muestra de alguna manera cuál es la estrategia que él va a usar, o que se debe usar según lo plasma en su pensamiento teórico. Y dice que esta toma previa de conciencia se origina y desenvuelve en el ámbito de la superestructura. Por eso la importancia que, a diferencia de Carlos Marx, atribuye a esta última. No es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer la revolución, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo una nueva hegemonía, un nuevo pensamiento dominante que transforme la sociedad. Luego vendrá la conquista del Estado, pero esta se deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya, quiero decir. Por eso, le preocuparán por sobre todo las condiciones intelectuales de la revolución. Allí es donde apunta. Ese es el dardo principal, es apuntado hacia la toma, el dominio, el gobierno, vamos a decir, la hegemonía, el pensamiento hegemónico de los intelectuales, porque ellos son las mejores armas y herramientas para esta revolución. El otro concepto que él manifestaba muchas veces era sentido común. Sentido común. Nosotros decimos sentido común con algo que es obvio, con algo que es lógico, ¿cierto? Pero si eso es de sentido común, decimos, pero él lo interpreta de una forma totalmente distinta. Es decir, cuando él utiliza la palabra sentido común se refiere a otra cosa. Esto así lo define. El sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida sin ningún tipo de crítica por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. En palabras simples, sentido común sería la aceptación elemental
de una concepción del mundo, de una cosmovisión. Es decir, la gente acepta que esto es correcto porque así se lo han dicho siempre. Y no critica eso, sino que lo acepta como tal. Es una cosmovisión elaborada por las mentes de las clases hegemónicas, por los intelectuales, ¿se fijan? ¿Dónde están ellos? Dice él, en la iglesia, en las universidades, en los colegios y por sobre todo que tiene poder ideológico, dice. En otras palabras, ¿de dónde procede el pensamiento de valores, ideas y principios que fueron el fundamento de la sociedad occidental? ¿De dónde vienen? Obviamente vienen de los principios judeocristianos, vienen de la Biblia, vienen esencialmente de lo que son los principios elementales que las escrituras revelan y que al ser puesto en práctica, la Reforma Protestante es un ejemplo de ello, transformó completamente las sociedades de su tiempo, de tal manera que eso puesto en práctica también fue lo que edificó la sociedad occidental. Ahora, ¿cómo entonces, dónde se debe apuntar? Se debe apuntar precisamente a cambiar el sentido común, a cambiar la cosmovisión existente. Según él, la iglesia y la enseñanza son las mayores organizaciones culturales de cada país. Él tenía como referencia en su tiempo y en su contexto a la Iglesia Católica Romana, por supuesto, porque él era italiano. Dice él, pero también hay que incluir entre estos forjadores del sentido común, escuchen bien, a los periódicos, las revistas, la actividad editorial, es decir, los medios masivos de comunicación como lo conocemos hoy. Entonces, es la iglesia, es la enseñanza y los medios masivos de comunicación. Noten cómo se repite los mismos elementos o instrumentos que van a ser usados posteriormente o que él pretendía que fueran usados para producir la revolución. Estos son los instrumentos que sostienen el sentido común o pensamiento hegemónico. De todas estas fuentes del sentido común, la religión es para Gramsci la principal. Escuchen bien esto. De todas estas fuentes, la religión es para Gramsci la principal, la religión prevalente, la religión que está de alguna manera insertando en el pensamiento de la sociedad civil sus principios y sus valores. Las diversas certezas del sentido común nacen esencialmente de la religión, pensaba él, y en Occidente, por supuesto, del cristianismo, ya que la religión, si bien carece, según él dice, de carácter demostrativo o probatorio, resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida. Es interesante que este hombre admiraba a la iglesia, porque decía, es increíble cómo la iglesia ha mantenido durante 2000 años prácticamente, al tiempo en que él estaba en la tierra, ¿cierto? Al tiempo en el que él vivió, casi durante 2000 años ha mantenido siempre el mismo pensamiento, las mismas doctrinas, la misma enseñanza, y eso ha mantenido de alguna manera el pensamiento hegemónico o el sentido común, la cosmovisión cristiana dentro de la sociedad occidental. Por eso, él dice, este es el principal foco, allí hay que apuntar finalmente. Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la Iglesia para llegar a crear el sentido común de la gente lo debe en buena parte al hecho de haber repetido incansablemente las mismas doctrinas, las mismas razones, argumentos similares, la misma apologética, luchando en todo instante y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe al menos la apariencia y la dignidad del pensamiento, decía él. Otra de las causas a que Gramsci atribuye el poder de las religiones, sobre todo el cristianismo, es que, y esto resulta también muy interesante, a diferencia de las filosofías modernas, que no lograron prender en el pueblo, aquellas, dice, las de la iglesia, supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel. A ver si entendemos un poquito esto. Es decir, él dice, es increíble cómo a través de la enseñanza de una doctrina férrea, igual, la misma durante siglos, la iglesia ha mantenido una hegemonía porque además ha tenido la capacidad de mantener unidos a los intelectuales y a la gente común. Nosotros sabemos que en nuestras iglesias hay profesionales, personas intelectuales y personas que son obreros, que son personas, ¿cierto? Hermanos, excelentes hermanos, pero que conviven en la misma, en el mismo sentido dentro del contexto de una iglesia. Somos todos hermanos y no hay diferencia. Y eso era muy raro para él, porque recuerden que él también tenía el concepto de la lucha de clases en su concepto básico. Entonces, esto le llamaba la atención. Por ejemplo, él decía, lo mismo que cree el intelectual Santo Tomás,
Santo Tomás de Aquino se está refiriendo, es lo que cree la viejita analfabeta, si bien con diversos niveles de penetración, pero ambos creen lo mismo. Para Gramsci, esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una de las claves de la extraña supervivencia y del influjo del cristianismo que él, por supuesto, no podía explicar desde un punto de vista sobrenatural, porque no tenía ese punto de vista porque defendía el inmanentismo. Era un hecho, algo que estaba allí que él no podía negar. ¿Por qué duró tanto tiempo la Iglesia? Para él no cabe otra explicación que esta. La unidad monolítica de la doctrina y la unidad entre la gente intelectual y la gente común dentro del mismo seno de la Iglesia. Y esto es muy interesante, porque son principios esenciales que nosotros tenemos en la Biblia respecto a la Iglesia. Recuerden cuando Pablo dice, en Cristo no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Recuerdan? Obviamente, eso es lo que Gramsci decía, ¿cómo pudieron lograr eso? Y él dice, bueno, porque mantuvieron una doctrina durante todo el tiempo. Entonces, la doctrina y al mismo tiempo el amalgamar a dos tipos de personas, o para decirlo en términos generales, en diferentes clases sociales, unidos bajo un mismo alero como es la Iglesia. Ahora, entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, aquí es donde entra el papel de los intelectuales en la revolución. Los intelectuales, dice él, son el instrumento fundamental para producir la revolución. Estos son los que impregnan con su pensamiento a toda la masa. Gramsci dice, las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, quiero decir, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. Se trata pues entonces de lograr una penetración cultural. Ojo con el término, penetración cultural. Este es el primer y continuo momento, no solo el primero, sino el continuo momento de la conquista revolucionaria de la sociedad civil. Sin dicha penetración, el proletariado no podrá tomar jamás conciencia de su función histórica. Una revolución proletaria no puede ser analfabeta, dice. Más aún, el analfabetismo cultural hace imposible la revolución. Gramsci concedió siempre una importancia primordial a la ideología, al trabajo lento pero eficaz de las ideas difundidas en la masa, a esas que se repiten una y otra vez incansablemente hasta que finalmente penetran totalmente el pensamiento de la gente. Hermanos, ¿qué tenemos en el día de hoy en la sociedad? ¿No es eso? No es el hecho de que los muchachos, por ejemplo, van a la universidad y en poco tiempo son transformados en idealistas con una ideología clara, con la ideología que tiene que ver, obviamente, con la ideología socialista, con la implementación en la práctica de un sistema como el sistema marxista. ¿Cómo pudieron hacer eso? Ojo que nuestros jóvenes muchas veces van a la universidad y son transformados en poco tiempo. Y llegan con una serie de ideas que tienen que ver más con un asunto inmanente, es decir, de las cosas terrenales, que con una concepción correcta de lo trascendente, que tiene que ver con las cosas esenciales. Por eso es interesante lo que él está plasmando en su pensamiento. Él dice, el proletariado comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí como clase superadora, pero para lograrlo necesita una concepción del mundo que impregne la sociedad civil y la sociedad política. Una voluntad colectiva de este tipo deberá ser preparada por una reforma intelectual y moral. Y esto es tarea propia del intelectual, que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común. Como el actual sentido común está impregnado en los valores tradicionales judeocristianos y es tan refractario a la concepción marxista, es decir, rechaza esa concepción, se percibe la necesidad de que la cosmovisión materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular. Una tarea de tal envergadura no se improvisa, dice él, ni tampoco saldrá espontáneamente de las masas. Habrá de ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas, así les denomina a los intelectuales. Sin ellos no será posible revolucionar la sociedad civil, lo cual, como ya se vio, es el único modo de conquistar la sociedad política. La receta de Gramsci es clara.
Escuchen bien, esta frase es muy interesante. Conquistar el mundo de las ideas para que llegue a ser las ideas del mundo. Conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Es decir, conquistamos el lugar donde se plasman las ideas, en términos generales podríamos decir en las universidades, y de entonces, de esa manera, estas ideas que se plasman allí, que son las ideas obviamente del marxismo, llegan a ser las ideas del mundo. ¿Qué estrategia va a utilizar para eso? Aquí está la forma en que él dice que se debe llevar a cabo. La ofensiva cultural que plantea Gramsci como estrategia principal es esta. Se debe comenzar por la sociedad para culminar con la toma del poder político, del Estado. Distinto a como pensaba Lenin, por ejemplo, que planteaba que la toma del poder político es donde se debe apuntar, luego será transformada la sociedad. ¿Cómo se plasmaron las revoluciones marxistas o del proletariado durante muchos años en el siglo XX, especialmente en 1917, ¿cierto? O poco antes, 1914 en adelante, donde se comenzó a plasmar la idea y el pensamiento y finalmente se manifestó en 1917 en la revolución proletaria en Rusia, donde eliminaron al zar, a la monarquía y se establecieron finalmente con poder absoluto por el poder político, por la revolución violenta. Pero Gramsci dice, no, si cuando hacemos eso nosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que finalmente la masa todavía no convencida va a estar en cualquier momento buscando cualquier ocasión para rebelarse y volver a retomar el poder. Según la estrategia de Gramsci, lo que corresponde es una agresión molecular, como él dice, a la sociedad civil. Según ya vimos, la sociedad es para él un complejo sistema de relaciones culturales, un ámbito donde la batalla central se libra en el campo de las ideas religiosas, fíjense, filosóficas, científicas y artísticas. Ideas religiosas, filosóficas, científicas y artísticas. Pues bien, dice, todas estas son las fortalezas que es preciso ir conquistando poco a poco. Así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx ni a los medios de poder político como Stalin, o como Lenin quiero decir, sino a los medios de comunicación y educación, considerándolos como el objetivo básico para la conquista del poder. Para ello es vital el control de los medios de comunicación, de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, la ideología socialista, la toma del poder político será como recoger una fruta madura. Es decir, vendrá como consecuencia lógica. Y eso es muy lógico y muy inteligente lo que este hombre pensaba, porque resulta que si se conquista las ideas, el mundo de las ideas, y ese se plasma a través o se manifiesta a través del sistema educativo en todas partes, desde la más tierna infancia a los niños se les va a ir diciendo, impregnando con esa ideología y ese pensamiento, qué es lo que va a pasar con ellos después. Van a llevar al poder a la persona que mantiene esas ideas. ¿Y quiénes son las personas que mantienen esas ideas? Fundamentalmente el marxismo. Digamos, como base, como filosofía política de práctica. ¿De qué manera lo va a hacer? Dice, en primer lugar es destruir la cosmovisión existente para luego construir una nueva. Destruir para construir. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Habrá que meter la mano en el aparato del Estado, dice él, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios y en las parroquias. Como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, ahí Mao Zedong, ¿cierto? Él está hablando de aquel que tuvo poder absoluto en China, pero no a través de las montañas, dice, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de la mayoría. La implantación de dicha hegemonía, de dicho pensamiento dominante, implicará dos momentos, dice. Ante todo, el momento crítico, consistente en corroer y destruir la cosmovisión persistente,
Es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad. ¿Cuál es esa? La cosmovisión cristiana. El segundo es constructivo, dice, y apunta a la integración de la nueva cosmovisión de modo que impregne la habrá alcanzado la hegemonía, el control del pensamiento. El momento crítico destructivo, dice Gramsci, consiste en ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando, tratar de que comiencen a fallar los mecanismos de la sociedad civil en vigor. Para ello hay que tratar de despojarla de su prestigio, escuchen bien, de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación de quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Hermanos, no es esto que leemos en términos de pensamiento, no es lo que está pasando en el día de hoy. Nunca en la historia, por ejemplo, las instituciones que siempre fueron bien miradas por la gente han sido tan mal miradas como en el día de hoy. Por ejemplo, Carabineros. Como las instituciones más importantes de nuestros países en el día de hoy son basureadas. En Colombia, por ejemplo, hay un ataque frontal hoy a las instituciones policiales por algunos errores, por algunos excesos de poder, ¿cierto?, que ellos ejercieron, que estas personas ejercieron, toda la institución es basureada. ¿Esto no les parece que es algo extraño? Fíjense lo que dice él. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Creencias, moralidad. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, es decir, cuando el intelectual se da vuelta, por decirlo de alguna manera. Cuando se conquista un teólogo traidor, miren lo que dice. Un militar traidor, un profesor traidor, un traidor a su cosmovisión. Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos, comillas, se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política influyen decididamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote, dice él, arrastra tras sí a un número considerable de prosélitos. Y junto con ello, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión como si se tratara de gente retardataria, dice, cavernícola, etc. ¿No han escuchado eso? Cuando un creyente opina desde la perspectiva de la Biblia, dice, pero eso es una creencia anticuada que no tiene sentido. En el día de hoy estamos viviendo de otra manera. Eso no tiene ningún sentido. Vivimos en un estado laico, ¿qué me importan las opiniones religiosas? Eso uno lo escucha normalmente. Esa es una forma de ir denigrando y ridiculizando la posición que siempre defendimos, que es la posición cristiana. La segunda parte, después del momento de la destrucción de esta idea, la segunda parte es el momento constructivo. El socavamiento de las instituciones que integran la sociedad civil, dice él, prepara un vaciamiento de ideas, pero cuidado, dice Gramsci, con dejar a la sociedad sin ideas, no vaya a ser que aparezca un dictador. Inmediatamente el vacío habrá de ser llenado por los hombres de la nueva fe. Escuchen bien, de la nueva fe, de la fe en la mística de la revolución. Mientras por todas partes, y esto es una cita literal de él, mientras por todas partes se critica el confesionalismo, los comunistas preparamos un confesionalismo ateo. Primero elevando al rango de cosa sagrada el advenimiento de una democracia de la que ellos serían los inspiradores populares. En definitiva, una reedición del viejo Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, es la voz de Dios, con una fe dejada en la ambigüedad, dice, para atraer a los que por diversas razones profesan ya una fe ambigua. Es decir,
a estas personas que no saben por qué creen y que finalmente empiezan a decir capaz que este otro pensamiento es realmente lo que debemos defender. Se enfocan en esas personas y entonces los llevan como agua para su molino. El cristianismo es de alguna manera el fundamento más fuerte y por eso el ataque hacia esta institución particularmente que es la iglesia. Y entonces él dice, para eso hay que superar el cristianismo. Gramsci escribe, un pensador, un escritor, dice, es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión de Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Gramsci piensa que mientras el cristianismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectiva. Este hombre desea aprovechar el anhelo natural del ser humano por su realización, recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, mantendrá, por así decirlo, dichas necesidades, intereses y aspiraciones, pero haciéndoles sufrir una metamorfosis, una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. En otras palabras, ¿buscan ustedes un paraíso? Lo tendrán, pero no en el más allá, sino en la tierra. El paraíso sí, pero en la tierra. Conservará incluso el lenguaje teológico, si es necesario, pero dándole un nuevo contenido, un contenido inmanentista. ¿Dónde encontramos eso hoy? En la teología de la liberación, por ejemplo, que es una teología eminentemente que se ha metido fuertemente en el protestantismo latinoamericano. El secularismo, o sea, en el fondo, la religión secularista, podríamos llamarle al marxismo, porque eso hacia allá apunta Gramsci, es el secularismo alcanzado a un punto extremo, al secularizar incluso la religión. El marxismo es literalmente la religión secularizada. Para Gramsci, la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, como son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente la de la inmanencia. En este caso, el proceso va tomando buen cariz. Estos nuevos teólogos decaídos ya de la fe funcionan entonces según el modelo bien analizado por Gramsci de los intelectuales que realizan la traición de clase. Son aquellos que, al decir de nuestro autor, están a punto de entrar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido a favor de lo nuevo. Le hace teólogos en los seminarios en el día de hoy que se están metiendo fuertemente con este tipo de pensamiento. La justicia social es el nuevo evangelio de muchos en el día de hoy. La iglesia tiene que apuntar a la justicia social. La justicia social debe ser el eje rector de la iglesia. La justicia social debe ser el propósito de la iglesia. La iglesia debe luchar para alcanzar la justicia social. Uno escucha permanentemente eso y se citan una cantidad de versículos del Antiguo Testamento, se citan otros versículos también, muchas veces descontextualizados, que tienen que ver con el pueblo de Dios y con la iglesia del Señor Jesucristo para aplicarlo como si debiésemos nosotros llegar con esas ideas al Estado para que el Estado lo imponga a toda la sociedad. Obviamente no es el sentido. Sin embargo, eso ya ha permeado a muchos seminarios evangélicos importantes en la misma Latinoamérica y también en los Estados Unidos. La conclusión a todo esto, la vigencia del pensamiento de Gramsci vuelve a poner sobre el tapete el tema de la lucha cultural como medio masivo para la toma del poder político. La subversión marxista no es reductible al mero campo del enfrentamiento armado, al modo como lo impone el terrorismo. Se trata de una guerra que se adecua a la diversidad de las circunstancias, pero por encima de ello se trata de una guerra total, que es en última instancia una guerra teológica. Eso es lo que nosotros debemos entender. Es una guerra teológica. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Esa es la guerra de las ideas, la guerra de la mente en el fondo. Allí está la batalla más grande que hemos de librar nosotros los cristianos. Y no debemos ser ingenuos y tragarnos todo este tipo de propaganda que se hace a través de los medios masivos de comunicación, que vamos a tener un paraíso en la tierra. Mentira, el paraíso no está en la tierra.
está en la presencia de Dios. Justamente por eso es un paraíso, porque Dios está allí, donde vamos a estar todos aquellos que somos sus hijos, no aquí en esta tierra. Es interesante cómo el mismo Gramsci reconocía que esta era una guerra teológica. De la misma manera como Agustín de Hipona, en su libro De Civitate Dei, o la ciudad de Dios, dice él que hay una guerra entre dos ciudades: la ciudad de Dios, que exalta a Dios por sobre el hombre, y la ciudad del hombre, que endiosa al hombre en detrimento de Dios. Es el mismo Gramsci quien lo afirma de esta manera. El Partido Comunista, dice, es en el periodo actual la única institución que puede compararse seriamente con las comunidades religiosas del cristianismo primitivo. Con las limitaciones dentro de las cuales el partido existe ya a escala internacional, se puede intentar una comparación y sentar un orden de juicios entre los militantes de la ciudad de Dios y los militantes de la ciudad del hombre. El comunista no es, desde luego, inferior al cristiano de las catacumbas, dice Gramsci. Allí está claramente cuál es el objetivo final: destruir el cristianismo y establecer un sistema como el marxismo, como una especie de, vamos a decir, de poder, de que suplante al cristianismo y se establezca como una idea total, absoluta en todo el mundo, no solo en nuestro contexto latinoamericano. Por eso, hermanos, debemos estar atentos a todo esto. Obviamente no es para asustarse, toda esta es información que necesitamos para discernir. No nos asustamos, ¿por qué no? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No nos asustamos porque Dios, Jesucristo, es el dueño de la iglesia. No nos asustamos porque el fundamento es la identidad y la obra del Señor Jesucristo. No nos asustamos porque Él dijo que iba a edificar la iglesia, por supuesto que no. Pero sí necesitamos saber esto. Cuidado con ser ingenuos, cuidado con tragarse el cuento de que viene un paraíso en la tierra. Eso siempre va a ser una falacia, va a ser algo que es un anhelo del corazón del hombre, siempre lo ha sido. Sin embargo, nunca va a ser una realidad práctica, porque mientras se ha rechazado Jesucristo en esta tierra, no va a haber paraíso en la tierra. Solamente cuando ya estemos en la presencia del Señor. Yo quiero que, y este era el propósito, que quedara plasmado en su mente y en sus corazones estos pensamientos de este hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en la práctica en el día de hoy. Él fue un pensador y un político teórico, pero en el día de hoy sus adeptos han llevado a cabo esto y lo están implantando en todos los ámbitos, en todas partes. Vamos a entonces abrir los micrófonos para poder que puedan compartir algunas preguntas o algunos aportes que son innecesarios, por supuesto. Bueno, si alguien desea participar con alguna pregunta o también algo que aportar, por favor escribir al chat o simplemente levantar la mano de manera que yo lo pueda observar. Así que mantenga la mano arriba hasta que yo lo vea, por favor. Bueno, ahí el hermano Isaac, bueno, es un aplauso técnicamente, pero igual lo consideramos como una señal. Dele nomás, hermano Isaac. Yo simplemente quiero hacer un comentario y después, si alcanza el tiempo, hago una pregunta. El comentario, mientras escuchaba al pastor, hace aproximadamente ya casi 20 años, 18 años atrás, entré a la universidad a estudiar trabajo social, a una de las universidades donde ha sido más fuerte el tema de cómo la izquierda, el progresismo, ha influido en los estudiantes, que es la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Y cuando entré ahí, yo había tenido, venía de 2 o 3 años donde yo pensaba que mi compromiso con el Señor era fuerte. Si pudiera decirlo de alguna manera, era un joven en ese entonces de 19 años, ayunaba, participaba de todos los ministerios posibles que había en una iglesia grande de 3.000 personas. Y entré con la firme anhelo en mi corazón de conquistar a la universidad. Y tristemente, hermano, en menos de un semestre la universidad me conquistó a mí. Y
Y fue increíble, realmente ahora lo pienso y fue increíble, porque yo entré realmente comprometido, eh, no con una fe, yo diría, sustentada mucho en la escritura, sino con un compromiso más emocional con el Señor. Y el no tener esas ideas claras, no tener ese fundamento bíblico fue tremendo, porque si yo digo un semestre es mucho, fue cosa de 2 o 3 meses. Y lamentablemente ahí perdí años de mi vida, me involucré en movimientos políticos, esta pose revolucionaria de los jóvenes, y estuve lamentablemente muchos años en eso. Simplemente quería compartir eso. Gracias al Señor. Después, años después, 10 años después, el Señor me llamó de vuelta de otra manera. Pero es increíble cómo en realidad, estoy hablando de 18 años atrás, hoy día es mucho más fuerte. Es increíble cómo realmente, si uno no está arraigado en la escritura, por muy fuerte que uno piense que sea su compromiso con el Señor y con la iglesia, no hay manera. Después, si alcanza el tiempecito, hago una pregunta, pero solo quería compartir ese comentario. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Se agradece mucho aquello porque es precisamente lo que estamos diciendo y el propósito es ese. Ojalá, miren lo que voy a decir, ojalá en cada iglesia se pudiese hacer un preuniversitario bíblico antes de que los muchachos vayan a la universidad para prepararlos teológicamente, para prepararlos también respecto a las filosofías y las ideas prevalentes en la universidad y para que puedan defenderse de esa situación. Nadie puede sentirse tan fuerte y tan impenetrable en cuanto a sus fundamentos que no pueda ser pasado a llevar en ese sentido. El enemigo es sabio en ese aspecto. Así que qué bueno que el Señor tuvo, en su gracia, en su misericordia, lo volvió a llamar a sus caminos. Gracias por compartir, hermano. Ok, tengo a 3 personas más que alcancé a ver. En primer lugar vi el usuario que dice Moto G. Entonces no sé si puede activar su cámara o decirnos su nombre también, porque vi que tenía levantada la mano de manera virtual acá por Zoom. El otro es el usuario Peregrino. Y también tengo a Ignacio de nuestra iglesia que quisiera aportar. Entonces, no sé si habrán pasado a dejarlo, pero si no es así, por favor en ese orden las intervenciones. Recuerden activar sus micrófonos, porque si no, y ojalá sus cámaras también, porque si no, no nos vamos a poder escuchar, obviamente. Bueno, sigue con el segundo entonces, Cristian, para poder avanzar. El segundo era el usuario Peregrino y el tercero Ignacio. Entonces le damos unos segundos a ver si el usuario Peregrino puede interactuar. Ahí está, muy bien. Sí. Y luego Ignacio. Hola Iván, Jorge Ras por acá. Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Qué bueno que se den estas instancias para un poco hablar de estas cosas que a veces da la impresión de que nadie quisiera tocar estos temas, porque se escucha de manera muy permanente, de mucho lo digo yo por experiencia, de que a veces no se quieren discutir opiniones porque simplemente se cree equivocadamente que no hay que discutirlo. Y la primera pregunta dice relación con esa. ¿Hasta qué punto, a través del medio social, debemos defender esta postura bíblica, teocéntrica que tenemos de estos temas? Porque al final, si guardamos silencio, estamos diciendo que estamos de acuerdo. Y creo de manera fiel en lo personal, no sé si el resto se sumará, a que esta fe no es solo para creerla, sino para defenderla. Por tanto, no podemos negarnos a la posibilidad de defender lo que creemos basado en la escritura y agotar, creo yo, de manera personal, las instancias sociales, las redes, para poder hablar de esto que a veces simplemente lo vemos
no opinábamos y simplemente dejamos que el resto vaya ganando terreno frente a un tema de opiniones, de pensamiento, de ideología, cuando creo que en la práctica somos nosotros los llamados a defenderla. Y lo otro, sumado a lo mismo, algún ejemplo concreto de cómo esta ideología, este pensamiento ha permeado la iglesia cristiana en Chile. Por favor, algún ejemplo para poder entenderlo. Gracias. Muy bien, gracias Jorge. Sí, efectivamente, yo creo que hay un temor quizás muy grande en poder manifestar, plantear estas cosas en una forma abierta. Y creo que es un error, absolutamente. Por eso yo pienso que en lo personal, como pastor, yo también soy llamado a poder instruir a la iglesia en estos aspectos, es decir, mostrar cuál es el pensamiento que subyace a la sociedad en la cual está inserta la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, ¿cuál es el contexto en el cual le escribe? La naciente herejía del gnosticismo que estaba todavía en ciernes, obviamente, como una semilla que se iba posteriormente a manifestar de una forma total y completa a principios del siglo II. Sin embargo, ya el apóstol Pablo escribe al respecto y dice que no seamos engañados, que no seamos seducidos, que no seamos llevados cautivos por cualquier filosofía. Y obviamente para eso es necesario conocer la filosofía, conocer el pensamiento que subyace a la sociedad. Y me parece que sí, hay que usar los medios que se tienen para poder plantear el pensamiento directamente. Ahora, de ahí a discutir y a empezar a caer en discusiones, cierto, que no conducen a nada en las redes sociales, me parece que también hay que ser un sabio al respecto. Pero sí plantear lo que nosotros entendemos y con buenos fundamentos, con buenos argumentos, conociendo por qué la sociedad está como está y por qué el cristianismo es cada vez más encerrado en sus templos, tratando de quitarle toda preponderancia en el ámbito social, cuando eso es absurdo. Somos ciudadanos también de un país, tenemos derechos y tenemos deberes y tenemos la capacidad también que el Señor nos ha dado de pensar bíblicamente, con visión bíblica, todos los aspectos del quehacer de la sociedad. Y en eso también está, por supuesto, la política. Por tanto, me parece que es oportuno hacerlo. En segundo lugar, lo que mencionas, lo que yo mencioné al principio, que era este sobreénfasis que se está dando a la justicia social. No digo que la Biblia no especifique respecto a que sí, nosotros tenemos que preocuparnos del desvalido, de la persona necesitada. Claro que sí, eso dice la Biblia. Dice, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. El punto central aquí es que la iglesia no tiene la capacidad de poder hacerse cargo de toda la gente que padece, ¿cierto? Necesidades, por supuesto, y por eso Pablo dice mayormente a lo de la familia de la fe. Claro que sí que debemos involucrarnos en ese sentido, pero no ese es el propósito de la iglesia, no ese es el principio focal de la iglesia. Si uno ve al Señor Jesucristo en los evangelios, ¿cuál fue el propósito central que él tenía? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que hizo desde el bautismo hasta la cruz? Él predicó el evangelio del reino. Dice, porque para esto he venido, dice en Lucas capítulo 4, versículos 44 específicamente, 43 y 44. Para esto he venido. Debo ir a otros lugares a predicar el evangelio del reino porque esta es la razón por la cual vine a esta tierra. Y esa es la razón por la cual la iglesia está en esta tierra. De tal manera que el evangelio social, ese que enfatiza o sobreenfatiza lo social por sobre lo espiritual, obviamente es una seducción, digamos, del punto de vista quizás un poco camuflado de una distorsión de lo que debe ser la función central de la iglesia. Lo otro que es importante notar es el hecho de que al identificarse la iglesia con un pensamiento de esa naturaleza, o si se llega a identificar con un pensamiento de esa naturaleza, un sobreénfasis en lo social, la iglesia también va a pretender que cambiando las estructuras sociales se pueda cambiar esto para beneficiar a la gente, cuando ese tampoco no es el rol principal de la iglesia. Jesús no vino a cambiar las estructuras sociales, Pablo no vino a cambiar las estructuras sociales, sino el corazón de las personas para que también la sociedad sea beneficiada a través de ese cambio fundamental en el creyente. Gracias, pastor. Bueno, sería el turno de Ignacio y luego recién acabo de ver a David. David,
luego de Ignacio. Así que muchas gracias también por su participación. Posterior a estas intervenciones ya vamos a ir con las últimas, así que si alguien tiene algo que decir, aproveche las últimas oportunidades. Bien, ¿se escucha? Sí. Quisiera retomar algo que habló el hermano Isaac en relación a la universidad y con qué corazón llegamos allí mismo. Si bien yo conocí al Señor estando ya en la universidad, mi segundo año, quisiera pedirles, hermanos, que ustedes pudieran estar orando por los creyentes que están estudiando en las universidades, por favor, por nosotros. En el caso de los que estamos aquí, tengo a mi hermano Cristian también, compañero de la universidad, entonces que puedan estar orando por aquello, porque no podemos creer que estamos firmes estando en la iglesia y en la universidad. En mi caso, la universidad tiene el apellido de católica, pero no hay nada de eso, no hay nada de evangelio prácticamente. Y es muy sutil, es muy sutil lo que las universidades hacen. Creo que es como actúa Satanás. ¿Sí? No, nunca se va a mostrar como con su verdadera intención, al menos al principio, si es que el Señor no revela la intención de Satanás. Entonces, quisiera, hermanos, que ustedes nos acompañaran a nosotros, los creyentes que estamos estudiando en las universidades, para que el Señor nos prive de escuchar estos cantos de sirena que son muy, muy atrayentes. Y sobre Muy todo en bien. estos tiempos en donde nosotros no estamos congregándonos. También eso es importante. Así que, por favor, hermanos, les pido eso. Gracias. Muy bien. Gracias, Ignacio. ¿Alguien más me dijiste, Cristian? Sí, hermano David. David. Ya. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, desde acá de Puerto Aysén le doy gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes esta noche. Quería hacerle un comentario respecto de lo que usted nos expuso con tanta claridad y que tiene que ver primeramente con la motivación que hay detrás de estos grupos, estos movimientos, llamémoslo así, que tiene que ver básicamente con obtener el poder. O sea, es decir, aquí no hay una motivación del bienestar del pueblo, sino que es obtener el poder. Eso es lo que yo quería en ese sentido. Y un poco nomás lo del hermano anterior, digamos, no el que acaba de terminar, sino el anterior. Más bien yo creo que lo que el Señor nos manda en su palabra, ¿no es cierto?, los creyentes, es esto, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo creo que allí tiene que estar el énfasis del creyente, allí tenemos que poner el foco en Cristo, y lo demás, no creo que esté de más, pero creo que esto es lo fundamental. Eso quería decir, pastor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Absolutamente cierto. Y por eso es que la Biblia utiliza ahí algo interesante, porque utiliza una palabra que se refiere a molde, o sea, o se puede traducir o se puede entender como molde. No os amoldéis a este mundo. El molde sabemos que toma la forma, lo que cae ahí toma la forma del molde. Es decir, no caigan en la forma del mundo, en los sistemas de pensamientos, de filosofías que seducen y que llevan muchas veces al creyente hacia allá pensando que podemos construir un paraíso en la tierra, cuando eso, como dijimos varias veces en la exposición, no es posible. Necesitamos colocar la mirada solamente en las Escrituras, en el Evangelio de Jesucristo, pero desde allí poder interpretar y también poder hablar, ¿cierto?, y opinar con conocimiento de causa respecto a los diferentes sistemas de pensamiento que permean el mundo. Así es. Gracias, pastor. ¿Damos una oportunidad más, pastor? Sí. Bueno.
Hermanos, si alguien más quiere aportar en algo, hacer una consulta, este es el tiempo. El hermano Cristian Badía de Osorno. Perfecto. Gracias al Señor por este tiempo de meditación. En realidad, hartas cosas se pueden decir, pero estaba pensando en las tremendas diferencias que tiene todo este sistema marxista y todos los que le siguieron con el evangelio que nosotros predicamos. Son diametralmente opuestos. Por ejemplo, mientras este sistema marxista intenta alcanzar a los intelectuales, me sorprende la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista cuando le fueron a preguntar si eres tú el Mesías, y él le dice, díganle a Juan que el evangelio les es predicado a los pobres. Más tarde el apóstol dice, recuerden que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos entendidos, ni muchos poderosos, sino que los necios del mundo escogió Dios. Entonces, mientras esta gente busca conquistar a los intelectuales para después llegar al resto, el evangelio es completamente distinto, diametralmente opuesto. Entonces me sorprende cuando hay muchos cristianos que hacen una mezcla, como si casi el evangelio y esta defensa de la sociedad que dice tener el marxismo fueran la misma cosa. Son diametralmente opuestos. Totalmente. Mientras esta ideología busca, ¿cierto?, dominar los medios de comunicación masiva, Pablo se enfocó a predicar la locura de la predicación. Entonces, Dios nos ayude a centrarnos en el evangelio verdadero. Me acordaba del postmilenialismo, porque el postmilenialismo confunde esto y precisamente lo que quiere es alcanzar los medios de comunicación masiva, alcanzar a los intelectuales, alcanzar las esferas de poder, las esferas de influencia, para de esa manera llegar a todo el mundo y evangelizar el mundo entero finalmente. Y ese postmilenialismo no es bíblico, no es conforme a la Escritura. Entonces muchas veces nos ocurre eso, que por una falta de comprensión del verdadero evangelio llegamos a esos errores doctrinales. Quería aportar eso. Muy bien, muchas gracias, hermano Cristian. En efecto, nunca hay que perder la visión correcta de la Iglesia, por qué existe, para qué existe, cuál es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra, esencialmente. Y todo lo demás viene como añadidura, como el mismo Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Obviamente debemos centrarnos en lo que el Señor Jesucristo se centró, debemos imitar lo que Él hizo, por supuesto, con lo que significa eso, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos, caminar con Él, tomar la cruz con la que Él demanda, ¿cierto?, a sus seguidores, a sus discípulos, para ir en pos de su voluntad. En medio de un mundo adverso, en medio de un mundo cada vez probablemente más agresivo en contra del cristianismo, lo que está pasando en los Estados Unidos, por ejemplo, en algunos aspectos, necesitamos nosotros también prepararnos adecuadamente, pero necesitamos prepararnos en todos los aspectos de nuestra vida, intelectual, emocional, espiritualmente. Todo a nuestro ser debe ser permeado por este evangelio glorioso, por la cruz de Cristo, para poder enfrentar adecuadamente lo que tenemos por delante. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. La realidad es que no sé si hay alguien más. ¿Estamos entonces terminando? Sí, exactamente. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, gracias por poder acompañarnos los días viernes. Ya esperamos, probablemente el próximo viernes no vamos a estar, más que probablemente no vamos a estar el próximo viernes reunidos, así que para el viernes subsiguiente, ahí ya saben, el link que tienen es el link para todas las exposiciones, para todas las charlas, de tal manera que pueden conectarse allí por ese mismo link. Y una vez más, agradecidos por su presencia, agradecidos por poder acompañarnos en el tratamiento de estos temas que son de situaciones contingentes vistos de una perspectiva diferente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les use también en sus respectivas iglesias, en sus respectivas familias y en sus respectivos contextos. Un abrazo grande. Un abrazo, doctor. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Chao. Chao, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, igual.
Igualmente. Chao, muy buen tema. Chao, Pastor Iván. Bendiciones. Chao, hermano. Saludos desde Chiloé. Saludos, hermano, a todos. Un abrazo. Saludos, hermano, a todos los que están conectados, estuvieron conectados hoy.